Hola amigos, soy Selena Reyes y este es el pronóstico astrológico para febrero de 2026 para los nacidos bajo el signo de Cáncer. Febrero para ustedes es un mes de expansión. Expansión del espacio, de las oportunidades y del horizonte de planificación. Es un tiempo en el que nacerán ideas y, además, empezarán a aparecer herramientas prácticas para llevarlas a la realidad. Sí, por un lado, este mes puede traerles un gran volumen de trabajo y responsabilidad, pero, por el otro, traerá resultados y retorno, incluso en mayor medida de lo que esperaban. Eso sí, el camino va a requerir paciencia. Júpiter en tu signo. ¿En qué te vas a convertir? El generoso Júpiter continúa su tránsito por tu signo zodiacal, y es como si el mundo te estuviera esperando una respuesta. ¿A qué te atreverás? ¿A qué apuntarás? ¿Quién o cómo quieres llegar a ser? Durante febrero muchos planetas formarán aspectos puntuales y rápidos de buena suerte con Júpiter, que está de visita en tu signo. Esto significa que en tus asuntos habrá eventos concretos y exitosos, pequeños pero muy significativos, que te darán confianza en que el rumbo elegido es el correcto. En este mes, muchas energías se concentrarán en tu casa 9, la casa de los objetivos estratégicos y los planes a futuro. Por eso, por muy ocupado que estés con la rutina diaria, es importante planificar, especialmente de cara a finales del verano y comienzos de septiembre de 2026. Cuanto más lejano sea tu horizonte de planificación, más fácil será el camino. Ahora, es como si estuvieras trazando tu ruta en el mapa del tiempo. Atención. Trama de la luna negra. Cuidado con las palabras. Este mes se activa también un argumento ligado a la luna negra, una situación que puede regresar como un boomerang hacia finales de marzo de 2026. Por eso conviene evitar frases ambiguas, dobles sentidos o mensajes que puedan interpretarse de forma incorrecta y luego usarse en tu contra. Finanzas y recursos compartidos. Tema central. Los eventos de febrero tocarán con fuerza tu sector financiero, y el primer eclipse de 2026 ocurrirá en el área que simboliza finanzas compartidas, recursos comunes y ajustes de cuentas con otras personas u organizaciones. Por eso, los temas económicos serán especialmente relevantes este mes. Aquí puedes tomar decisiones importantes y globales, incluso muy distintas a las que tomaste en 2017 y 2018. Ahora sí, veamos los eventos más importantes, paso a paso. Fechas clave de febrero 2026 para Cáncer. 1 de febrero. Luna llena en Leo, casa 2. El 1 de febrero hay luna llena en Leo en tu casa 2. Es una luna llena brillante y ambiciosa que cierra procesos relacionados con dinero, ingresos personales, recursos y gastos. Esta luna llena concluye temas que comenzaron a finales de julio de 2025, cuando hubo luna nueva en ese mismo sector. ¿De qué puede tratarse? Tu nivel de ingresos y la forma en que los generas. Trámites bancarios. Abrir, renovar o cambiar tarjeta, cuenta, gastos, presupuesto y planificación financiera. La casa 2 también habla de recursos vitales, y el principal recurso es tu energía física y estado emocional. En esta luna llena, puedes sentir ganas de verte más fuerte, más llamativo causar mejor impresión. Muchas personas querrán hacer deporte, cuidarse más o comprarse cosas que les hagan sentir seguridad. Leo simboliza aquello de lo que nos sentimos orgullosos, lo que ponemos en un pedestal. Y al caer en tu casa 2, podrías querer mostrar tu éxito a través de lo material. Solo recuerda mantener el equilibrio. 5 de febrero. Mercurio en cuadratura con Urano. Tensiones, fallos, discusiones. El 5 de febrero, Mercurio forma una cuadratura con Urano, activando tus áreas 8 y 11. Puede traer discusiones o momentos tensos relacionados con dinero compartido, ahorros o gastos comunes, cambios repentinos en planes, fallos técnicos, internet, dispositivos, retrasos o contratiempos. Consejo:
Deja margen en tu agenda. Evita las prisas. En el camino o al conducir, respeta normas para no exponerte a multas. 6 de febrero. Mercurio entra en Piscis, casa 9, por un periodo largo. El 6 de febrero, Mercurio entra en Piscis, en tu casa 9, y permanecerá allí bastante tiempo, hasta el 16 de abril. Más adelante, hará una fase retrógrada, a finales de mes, por lo que habrá temas que se revisan. Del 6 al 26 de febrero, conviene no adoptar una postura demasiado tajante, porque después pueden aparecer factores nuevos y tú mismo cambiarás de opinión. La casa 9 con Mercurio activa. Estudios, cursos, exámenes, viajes y desplazamientos largos, trámites burocráticos y documentación, cooperación internacional y trabajo online con otros países, vínculos con personas lejanas, relación con amistades y familiares de tu pareja, además de contactos profesionales y clientes. 8 de febrero. Venus en cuadratura con Urano. Cambios de planes. Variaciones de precios. El 8 de febrero. Venus en tensión con Urano puede traer cambios en acuerdos y planes compartidos. También puede haber variaciones de precios en productos o servicios habituales. Puede surgir una discusión con una mujer. Sensación general. Algo estable cambia y toca adaptarse. 10 de febrero. Mercurio y Luna Negra. Plus. Venus entra en Piscis. El 10 de febrero se pide máxima atención. Mercurio en aspecto tenso con la Luna Negra inicia una trama confusa que podría manifestarse con fuerza hacia el 16 y el 28 de marzo de 2026. Mercurio rige pensamientos, palabras y documentos. La Luna Negra distorsiona y aumenta la probabilidad de errores. Por eso, cuida lo que dices y cómo lo dices. Revisa textos, mensajes, documentos. Evita chismes o conversaciones resbaladizas en el trabajo. Ese mismo día, Venus entra en Piscis en tu casa 9 y estará allí hasta el 7 de marzo. Venus es un indicador de bienestar. Muestra dónde llegan mejoras. Este tránsito puede favorecer ingresos desde lejos o por actividad online, plataformas internacionales, resolver trámites y formalidades con más facilidad, encuentros agradables o viajes útiles, interés por un tema que te guste mentalmente y que además prometa beneficio futuro. 12 de febrero. Mercurio conjunto al nodo norte, ideas que abren futuro. El 12 de febrero, Mercurio se une al nodo norte en tu casa 9. Presta atención a la información que llega de afuera y a las ideas que surgen dentro. Pueden ser señales de futuro. Las ideas y decisiones de este día pueden reflejarse en la realidad hacia finales de agosto de 2026. Para potenciar el aspecto, haz algo nuevo. Lee un libro distinto. Estudia algo. Visita un lugar nuevo o cambia tu rutina mental. 14 de febrero. Saturno entra definitivamente en Aries, casa 10, hasta 2028. El 14 de febrero Saturno entra de forma definitiva en Aries, en tu casa 10, y se quedará hasta finales de abril de 2028. Es un tránsito clave, una prueba de coherencia entre forma y contenido. Habrá más trabajo, más exigencia, más responsabilidad. También puede haber crítica o presión. Pero Saturno recompensa al final. Si haces el trabajo con disciplina, el resultado es sólido. 16 de febrero. Mercurio, en aspecto favorable con Júpiter. Éxito y avances. El 16 de febrero Mercurio forma un aspecto de suerte con Júpiter en tu signo. Día excelente para trámites, documentación y burocracia, trabajos intelectuales, académicos o públicos, publicar, presentar, rendir exámenes, viajes y encuentros con amigos, resolver temas financieros, compras a distancia con entrega. 17 de febrero. Primer eclipse de 2026 en Acuario, casa 8. El 17 de febrero ocurre el primer eclipse de 2026 en Acuario, en tu casa 8. Es un eclipse que abre un ciclo nuevo, aproximas 2 años, en temas de finanzas compartidas y presupuesto común, ingresos de la pareja, deudas, impuestos, pagos, acuerdos,
recursos y apoyo, reestructuración económica, preparación de una operación grande. También puede traer resultados de decisiones tomadas entre agosto de 2017 y agosto de 2018. 18 de febrero. Venus conjunta al nodo norte. Planes, bienestar, visión. El 18 de febrero, Venus se une al nodo norte, en tu casa 9. Día ideal para planificar tanto lo práctico como lo que viene a largo plazo. Viajes, vacaciones, sanatorio, rutas, procedimientos estéticos o de salud, planificación, proyectos para julio, agosto de 2026, educación y actividad intelectual con potencial de ingresos, planes comerciales, conversaciones sobre planes compartidos con la pareja y su entorno, ajustes en condiciones y formato de trabajo. 20 de febrero, conjunción, Saturno-Neptuno, en Aries, casa 10, sueño, plus, estructura. El 20 de febrero ocurre un evento importante. Saturno se une a Neptuno en Aries en tu casa 10. Es como el inicio de una nueva etapa. Neptuno habla de ideales y sueños. Saturno les da forma y estructura. Para ti, en la casa 10, puede marcar el inicio de una construcción paciente. Convertir una visión profesional en algo real y tangible. 22 de febrero. Venus en aspecto favorable con Júpiter. Premios, regalos, propuestas. El 22 de febrero Venus forma un aspecto de suerte con Júpiter, casa 1 y casa 9. Es un periodo positivo, más menos algunos días, para recibir resultados esperados, recompensa, ganancia, regalo, bono, propuesta interesante o encuentro agradable, éxito emocional o material por lo que vienes haciendo. 26 de febrero. Mercurio se pone retrógrado hasta el 21 de marzo, en casa 9. El 26 de febrero, Mercurio inicia retrogradación hasta el 21 de marzo en tu casa 9. Es un tiempo para revisar, corregir, retomar, estudios, cursos, exámenes, repetir, revalidar, proyectos intelectuales, negociaciones con clientes y socios, aclarar acuerdos, mejorar y perfeccionar, web, portfolio, redes sociales, volver a enviar un CV o retomar un plan anterior, viajar a lugares ya conocidos o recomprar billetes con cambios. También es normal cambiar decisiones que hace poco parecían definitivas. 27 de febrero. Marte en cuadratura con Urano. Plus Sol con nodo norte. El 27 de febrero. Marte en cuadratura con Urano indica un día tenso. No conviene apresurarse, especialmente si otros te presionan. Cuidado con experimentos estéticos por impulso. Podrían decepcionar. Posibles discusiones financieras con hijos. Pero ese mismo día, el Sol se une al nodo norte. Otra puerta hacia el futuro. Puedes recibir señales externas, información clave, invitación, propuesta o una sensación clara de inspiración respecto a lo que viene. Cierre así, se ve febrero de 2026 para ustedes, queridos Cáncer. Desde la astrología, les deseo un mes hermoso y exitoso. Suscríbanse al canal, me alegrará mucho verlos por aquí.